Bien, hola a todos, buenos días. Gracias al equipo de Mediapar, a Hackers Buenos Aires por estar acá en la invitación. Y bueno, como me comentaban, como les dijeron ustedes, vamos a hablar un poco sobre cómo hacer periodismo de investigación en Cuba. Por años, el periodismo de investigación en nuestro país fue nulo, digamos, no había. Más que periodismo hacíamos propaganda política de un lado o de otro, pero muchas veces nos olvidamos que el periodismo va más sobre investigar, va más sobre contar historias, sobre mostrar la realidad. Pasemos primero un breve repaso. ¿Qué es Periodismo de Barrio? Periodismo de Barrio es un pequeño medio, fundado hace alrededor de 4 años ya, en octubre cumplimos 4 años finalmente, y la idea fue hacer periodismo de investigación. Lo que no podíamos hacer normalmente en los medios cubanos, queremos hacerlo por nuestra cuenta, queríamos hacerlo bien además, y sin ningún tipo de restricciones. Queríamos tener tiempo para investigar. Lo que muchas veces nos devora el diarismo, lo que muchas veces nos devora la falta de tiempo, el tema de la primicia, nosotros queremos olvidarnos de esto, queremos hacer el periodismo reposado que siempre soñamos hacer desde la Facultad de Comunicación. Por lo tanto, fundamos un medio y dijimos, ¿qué queremos contar? Queremos contar Cuba, Cuba en todas sus facetas. Y vamos a tratar de visualizar las comunidades vulnerables al cambio climático, el cambio climático en sí, veamos cómo todas las aristas que tienes, incluso también los temas de contaminación, los temas de desplazamientos forzados por aumento del nivel del mar, temas de sequía. Y entonces, Periodismo de Barrio desde entonces ha crecido muchísimo. Empezamos siendo 5, ahora somos alrededor de 30 entre colaboradores activos, permanentes, equipo editorial, equipo de diseño, de video, donde nos enfocamos en historias de comunidades que normalmente no son visualizadas por los grandes medios de comunicación. Entonces, vamos a lo que tocaba. Venimos a hablar sobre periodismo de investigación en Cuba. ¿Por qué hacer periodismo de investigación en Cuba? Básicamente porque es un país que durante casi 30 años olvidó la tradición periodística de este tema. En los primeros 50 años del siglo pasado, nuestro país fue pionero en temas de periodismo de investigación. Excelentes periodistas en Cuba hicieron periodismo de investigación durante años en sesiones de las principales revistas del país. Y esto se había perdido. Llegamos a un grupo de gente joven, graduados de las facultades, que habíamos leído a Kapuscinski, que habíamos leído a Gunther Wallraff, que habíamos leído a Walsh, y dijimos, bueno, pues queremos hacer esto nosotros también en Cuba. Y tenemos tela por donde cortar, tenemos un montón de información, o sea, información pasiva, pero no queremos hacerlo de los medios oficiales. Fundamos nuestros propios medios y comenzamos a trabajar. ¿Qué sucede? Que en Cuba hay un montón de limitantes para hacer periodismo de investigación. Primero, tenemos un contexto legal adverso. Como explicaba mi compañero Carlos, Cuba es un país atípico. Nuestros medios de comunicación son propiedad estatal o social. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros lo hacemos desde la más profunda alegalidad. Decimos alegalidad como eufemismo. Somos ilegales, francamente. Y lo sabemos y lo asumimos también. ¿Qué sucede con esto? Que al ser ilegales no tenemos reconocimiento institucional sobre el periodismo. Aunque yo sea graduado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, en periodismo, nuestro país como gremio no me reconoce como periodista. Eso implica que no tenemos acceso a fuentes de información oficiales, eso implica que no tenemos acceso a espacios de formación, eso implica, por supuesto, que ofrecernos entrevistas pasa por la decisión política de no reconocernos. Conclusión, si quieren hacer periodismo de investigación en Cuba, olvídense de contar con fuentes oficiales, al menos las que podríamos acceder normalmente. Sumen a eso que el país no cuenta, ni siquiera para los periodistas oficiales, con un mecanismo para acceder a la información pública. De hecho, no tenemos acceso a la información pública ciudadanamente hablando. O sea, como ciudadano usted no podría acceder a la información. Tiene ahí otra puerta cerrada. Ya no eres periodista, está bien. Tampoco tienes derecho como ciudadano a acceder a la información. Se te siguen cerrando espacios. Implica también que, por supuesto, nuestro gobierno no tiene una ley de transparencia o una política de transparencia aplicable. Conclusión, ni siquiera los datos públicos van a ser publicados por los ministerios o por las instituciones gubernamentales. A lo cual se suma que en los últimos 4 años ha aumentado la escalada de hostigamiento a los periodistas que no hacen periodismo dentro de los medios oficiales. No es solo la cuestión de que no te van a ofrecer información, sino que además te van a imposibilitar a ejercer tu profesión en todos los aspectos posibles. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de todo este tipo de complicaciones, imaginen un lugar donde quieren hacer periodismo, donde saben que hay buenas historias y donde no pueden acceder a ningún tipo de información institucionalmente. ¿Cómo hacerlo? O sea, básicamente el periodismo de investigación sin información no existe. Para nosotros ha sido fundamental el uso de fuentes alternativas de información. ¿Qué significa esto? Que básicamente nos hemos convertido en topos o en polillas de biblioteca. Véase, grandes buscadores de información científica, estadística, tanto organizaciones internacionales como instituciones nacionales de Cuba, papers científicos,
Digamos que para realizar un reportaje de investigación sobre contaminación, tendrían que investigar los últimos 9 meses de su vida, o sea, estar 9 meses investigando y leyendo papers científicos. Creo que casi todos venimos de la comunicación, muchos que estamos acá, o de las ciencias más parecidas a la computación. Imagínense, después de estar 15 años sin leer sobre biología, tener que empezar a leer tratados sobre biología y bioquímica a los 28 años. Yo debo decirlo desde el conocimiento, porque ya lo sufrí, es doloroso, pero tiene resultados. En este caso, periodismo de barrio, vamos a pasar un poco acá, les voy a comentar un poco la experiencia. Durante los últimos 4 años hemos hecho varios proyectos de investigación periodística, algunos de los cuales han resultado, digamos, premiados o han tenido la satisfacción de pasar mucho más allá de nuestras reacciones. Tanto, por ejemplo, el que ven acá, Indaya, acá a su derecha. El que ven a su derecha, Indaya, es sobre una comunidad insalubre e ilegal que se fue asentada en uno de los ríos de La Habana, dentro de la ciudad. Es casi una comunidad aislada dentro de una zona urbana. ¿Qué conlleva poder acceder a este tipo de cosas? Bueno, meses de investigación, acercamiento a las fuentes vivas del terreno, montón de investigación de información pasiva, todo esto que llamamos información gris muchas veces, que son las inmensas grandes bases de datos estas que tienen un montón de organizaciones en el mundo, dígase la FAO, las Naciones Unidas, los fondos GEF para el desarrollo y el cambio climático, tienen bases de datos impresionantes sobre información. Nosotros los periodistas normalmente no tenemos la formación académica para acceder y trabajar con ellas, por eso es importantísimo cada vez más la formación de grandes equipos de investigación donde podamos confluir varias ramas de profesiones. Gente de la ciencia, por favor, ayuda. Es imprescindible para nosotros en este momento. Ahora, ¿qué sucede con eso? Lo que normalmente podría tomarnos un mes de investigación, de trabajo, muchas veces se transforma en meses completos. Ayer Mariano me pedía que hablara sobre, digamos, experiencias que tengamos. Este que ven acá son las aguas muertas de La Habana Club. Fue un reportaje que publicamos hace 2 años y básicamente lo que demuestra es toda la contaminación que genera la principal destilería de Cuba, donde se fabrica el famoso ron Habana Club, que muchos conocen acá. ¿Qué sucede con esto? No hay información pública sobre el tema. La agencia cubana del ron, Cubarron, la gran empresa cubana del ron, nunca nos ofreció una entrevista, a pesar de que lo solicitamos con mucho tiempo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología cubano tampoco ofreció entrevistas por sus expertos, a pesar de esperar 3 meses por ellos. Y nosotros sabíamos que estaba pasando algo. ¿Podíamos probarlo? No a priori. ¿Qué sucede? Tampoco podemos empezar a pensar en Cuba en realizar ningún tipo de pruebas químicas al agua. Los laboratorios certificados en Cuba, autorizados a hacer este tipo de pruebas y confiables para presentarlos como una prueba fiable, están en manos del gobierno. Por lo tanto, aun cuando quisiésemos pagar los altísimos precios que cuestan las pruebas, no nos dejarían hacerlo. ¿Qué sucede? Meses enteros de investigación te dan la posibilidad de empezar a encontrar un montón de datos. Jugar con datos es simple, o no es simple después de los primeros 6 meses de investigación. Digamos que tengan que leerse casi 1 giga de información científica sobre los temas relacionados con demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno en agua, entender cuáles son las reacciones que ocupan, cuáles son las funciones que cumplen cada uno de los elementos biológicos dentro de las aguas, para que de pronto, en un momento, o sea, entender además todo el marco legal que funciona en Cuba, que además es formación, tenemos que manejarlo, para que en un momento determinado, cuando encuentras un documento probatorio, entender qué está escrito ahí sin que nadie te lo explique. Eso implica pérdida de tiempo. Un reportaje que pudo haberse escrito en 3 meses y haber cumplido con todas las mismas reglas que tiene ahora, demoró 9. Lo digo porque yo fui el que lo tuve que redactar. Fueron 9 meses de investigación muy duras para obtener el resultado. Fue perfecto, porque logramos demostrar todos los vacíos legales que existen en Cuba en los temas de contaminación y regulación ambiental. Y encima de eso, demostramos la responsabilidad que tienen las instituciones gubernamentales en que esto sucediera, o al menos que permitían que esto sucediera. Esto es aplicable, por ejemplo, La sangre nunca fue amarilla, que es un reportaje que vamos a publicar este año, donde se demuestra la contaminación por plomo en una comunidad entera de La Habana. Este reportaje tomó más de 2 años realizarlo por nuestra periodista Mónica Baró, y debo recomendarlo porque es una excelente investigación periodística con un rigor increíble. Claro, por ejemplo, cuando publicamos Las aguas muertas de La Habana Club hace 2 años, aún no contábamos con un equipo de trabajo amplio. Éramos apenas 6 personas.
Cuando fue publicado La sangre nunca fue amarilla, tuvimos ya la posibilidad de tener un equipo mucho más grande, nos permitió una mayor producción, mucho más tiempo de nuestros periodistas fuera del trabajo diario de la redacción para ocuparse únicamente de estas grandes investigaciones, y encima de eso comenzamos a implementar el proceso de fact-checking dentro de nuestro medio. Había sido un sueño por años poder contar con un equipo que hiciera fact-checking a las investigaciones, que, como todos sabemos, aporta solidez a la investigación, confianza a la hora de publicar, blinda nuestras investigaciones contra cualquier tipo de ataque. Sobre todo en Cuba nos refuerza mucho el tema de nuestra credibilidad, que siempre está puesta en duda por las instituciones gubernamentales. Y debo decirlo, que un amigo me decía, ustedes siempre están obsesionados con el fact-checking. Y le decía así. Y francamente nos sentimos orgullosos de poder hacerlo, aunque nos tome un poco más tiempo la publicación. Entonces, básicamente esto. En Cuba, en un lugar donde las condiciones son totalmente inapropiadas para hacer periodismo de investigación, digamos, la mejor manera de poder hacerlo es, primero, dedicarle buena parte del tiempo a las investigaciones, y eso implica tener un equipo de trabajo súper bien organizado que permita que uno o dos periodistas, un equipo de investigación sólido, salga de la producción diaria de contenido, y en segundo lugar, nunca rendirse. Y eso implica también tener muchísimas horas sentados en una silla leyendo montones de PDF, montones de paper en inglés, montones de información. Si es posible contar con un equipo multidisciplinario donde tengamos un minero de datos, un analista de datos, el lugar es espectacular, porque, repito, manualmente las grandes bases de datos son prácticamente inaccesibles si no tienen las herramientas digitales necesarias, pero sobre todo lleva una altísima dosis de tosudez. Es tener ganas y creer de verdad que lo que usted soñó durante toda la facultad, lo que quiso hacer siempre después de leerse los clásicos de esta profesión, se puede hacer, no importa qué tan difícil sea todo. Muchísimas gracias.